Muy buenas a todos. En este vídeo especialmente recomendado a entrenadores enfocados al ámbito de la prevención de lesiones y readaptación físico-deportiva, así como fisioterapeutas y médicos, podréis ver una entrevista a uno de los mejores investigadores sobre dolor lumbar y biomecánica de la columna vertebral, el doctor STUART McGILL. Se dará a conocer de primera mano su experiencia y los valores de mayor relevancia sobre su obra Trastornos de la espalda baja, cuyo título original es Low Back Disorders. Un texto de referencia para todas las personas que están interesadas en la prevención o el tratamiento de las lesiones de la región lumbar, así como en el acondicionamiento de la musculatura del tronco para el fitness o el rendimiento deportivo. Desde su primera edición, rápidamente se convirtió en un bestseller en varias librerías y webs, haciéndose popular también entre el público en general. La tercera edición viene cargada de novedades que incluyen contenidos extra de gran valor. Pero ¿quién es Stuart McGILL para aquellos que no lo conozcan todavía? McGill está considerado como uno de los biomecánicos e investigadores más influyentes y prestigiosos del panorama científico, convirtiéndose en el mayor referente en lo que respecta a la prevención y rehabilitación del dolor lumbar. Atiende pacientes con dolor de espalda particularmente difíciles y también provee su experiencia en la evaluación y reducción del riesgo de lesión de la columna lumbar a varias entidades, atletas y equipos de élite de muchos países. A sus múltiples formaciones asisten tanto médicos, fisioterapeutas, así como entrenadores del ámbito de la prevención y recuperación de lesiones. Este trabajo colectivo ha dado como fruto muchas publicaciones científicas, así como DVDs técnicos y varias obras literarias, entre las que podéis encontrar la sexta edición de Ultimate Back Fitness and Performance, que se encuentra en proceso de traducción, dirigido a preparadores físicos, entrenadores, atletas y aquellos interesados en mejorar el rendimiento de su espalda, minimizando los riesgos de lesión. Otro de sus libros, El mecánico de la espalda, supuso un éxito de ventas, que pretende resumir de una manera sencilla y entendible la obra Trastornos de la espalda baja, por lo que está dedicado a todo el público en general con dolor de espalda, que tiene frecuentes episodios de dolor o que simplemente quiere mantener una espalda sana. Y por supuesto, su bestseller Low Back Disorders, la tercera edición de Trastornos de la espalda baja dirigida a los profesionales que se dedican a mejorar la salud de sus clientes o pacientes, con el fin de guiar su proceso de toma de decisiones al prescribir abordajes de prevención y rehabilitación. En fin, si estás buscando un libro que trate el dolor lumbar desde una perspectiva global y basado en el rigor de la ciencia, no dudes en adquirir Trastornos de la espalda baja. Los 11 capítulos que lo componen cambiará vuestro enfoque por completo. Y sin más preámbulo, demos comienzo con la entrevista. OrbisHealth. Salud integral para un equilibrio óptimo. Hola, profesor McGill. Muchas gracias por concederme esta entrevista a través de OrbisHealth, editor de su obra Low Back Disorders en español. Es un verdadero placer poder hablar con usted. Hola Manu, el placer es mío. Saludos a todos los oyentes. Oh, thank you very much, Dr. McGill. Bueno, el motivo de esta reunión amistosa es poder conocer de primera mano al autor de una fantástica obra que supone Trastornos de la espalda baja en el mundo de la rehabilitación, entrenamiento y readaptación físico-deportiva. Este libro ha generado un gran impacto entre todos los profesionales que se dedican a mejorar la salud de la espalda de sus clientes, consiguiendo cambiar nuestra perspectiva y el enfoque a la hora de abordar el dolor lumbar. Su extensa obra ha supuesto para mí una gran formación, habiendo hecho hasta 5 revisiones de todos sus capítulos.
Vayamos con la primera pregunta, si le parece. Muéstrenos su opinión sobre el tema general del libro y por qué es único. Well, Manu, I've published about 250 peer reviews, scientific papers documenting our investigations, and it's very hard to synthesize all those papers together, so the book does this. The experiments and the studies were a journey, and the book guides the journey and summarizes the findings in terms of understanding how the spine works, how it becomes injured and pained, and the principles of prevention and rehabilitation. Ok, ¿quién mejor para explicarlo de esta gran manera que el propio autor del libro? Continuemos con la segunda cuestión. Háblenos acerca de la base científica que proviene de 6 pilares: 2 laboratorios, clínica, cabina de radiología, epidemiología y ensayos clínicos. Yes. Well, I started about 40 years ago asking simply, how does the spine work? And we developed a laboratory to measure the stresses on the loads, on the muscles, the spinal joints, using 3D imaging, modeling, adding in electromyography, etc. Then we developed a lab to apply loads to cadaveric spines and document the very specific injuries that occurred. Then we developed an imaging suite to see the injuries from a clinical perspective that allowed us to become better at reading the images. That allowed us to link them to a specific patient. Then we developed the experimental clinic, where we developed new clinical tests to evaluate things like spine stability, and then follow up with each patient to see who got better and who got worse. So we were able to better match specific therapeutic approaches to a specific person. Then we studied groups: military, police, athlete groups, occupational groups, for a reason. They share similar pathways. Then we ran clinical trials on groups and learned that each person is unique and therefore needed to be assessed to converge on the best approach for them. So the book synthesizes these 6 pillars of evidence. Increíble, doctor McGill. Es asombroso cómo todo ello ha supuesto una gran ayuda para comprender en mayor medida los mecanismos de lesión de la espalda. Para la tercera pregunta, me gustaría conocer en mayor profundidad acerca de la evaluación para comprender la vía del dolor. Well, we started the experimental clinic with 2-hour appointments for each client, and we began them with a conversation to understand them, the person, their job, their family pressures, their training habits. We listened to descriptions of their pain patterns while we watched their habits of posture and movement. And this was very revealing as to why many of them had pain. We found out why the previous attempts with other clinicians to get better failed, so we would not repeat the same mistakes. And it also allowed us to get better with pattern recognition for uncommon pain pathways. Then we do provocative testing to isolate activities, motions, postures, and loads that trigger pain. And then we show the person how to move in a way to not trigger their pain. Then we show the person how to move, finding ways to wind down their pain. So as it turns out, most people do not have chronic low back pain. What they have is mini acute episodes throughout the day, all day long. And when you stop the acute insults, the pain slowly resolves in many people. Oh, ok. El dolor y su complejidad a la hora de intentar entenderlo, ¿verdad? Apasionante pero desafiante. Está claro que lo que no se mide no se puede mejorar. Una evaluación exhaustiva e individualizada supone un primer paso primordial ante la prescripción de ejercicio físico. Gracias por su reflexión, profesor.
Por lo tanto, vemos que la prevención juega un papel primordial dentro de nuestra profesión. Cuénteme entonces, si le parece, acerca de la prevención que conduce a prevención secundaria y trucos de movimiento, higiene de la columna. To understand the pain trigger as a specific movement or posture or load, and then figure out what does not trigger the person forms the basis of spine hygiene. For example, we measure that in a slumped sitting posture, the one that they adopt for the interview when I'm interviewing them triggers pain. And then I ask them to tie their shoe. And they mimic that, and while they're tying their shoe, they cause their pain. And then they sat in that way throughout the whole interview. And you ask yourself, how can this be? But the testing shows that when they maintain a neutral spine curve and bend at the hips, no pain is created. So we might coach them to tie their shoe, putting their foot up on the stool like this, not bending into their pain. So we coach them, and this is an example of spine hygiene to help them begin desensitizing the pain. Perfecto, una lección muy valiosa. Vemos entonces que dentro del mundo de la rehabilitación es importante asentar ciertos pilares. Háblenos ahora sobre los enfoques de rehabilitación, desensibilizar los desencadenantes del dolor y sentar las bases para una actividad sin dolor. Yes. The body is a linkage, and linkage mechanics must follow certain rules. For example, some joints must be controlled and stiffened to prevent collapse, while others create powerful movement. So this is known as the principle of proximal stability to allow distal mobility and athleticism. And the greatest of all proximal stability is the core. So we show them how to tune the core with appropriate bracing, not too much and not too little, and then we can move with intention and power. Then we show them how to build proximal stability in a way that is most friendly to their back, which is prone to pain from their injury. And we begin with a form of the big three exercises. Then we show them progressions depending on the person and their goals. Then, of course, we show them drills for strategic mobility for joints like the shoulders and the hips. Oh, genial. Una información más que enriquecedora, donde el oyente podrá encontrar toda esta fundamentación más detallada y mayormente extendida en una obra que supone un verdadero lujo para comprender de una manera rigurosa el dolor lumbar y todo lo que le rodea concerniente al ejercicio físico. Y si nos vamos con los deportistas, ¿nos podría fundamentar de una manera más resumida el rendimiento, la performance, enhancement? Sorry for my English. Yeah, your English is excellent. Well, we don't go into much detail in this book about regaining and enhancing athleticism following injury, but we give a few examples where strength and power is developed in patterns of movements such as the squat, the lunge, the push and pull, etc. Muy bien. Para profundizar más sobre el rendimiento, esperemos poder contar próximamente en España con su libro Ultimate Back Fitness and Performance, la guía definitiva para la espalda, rendimiento y fitness en español, que en la actualidad se encuentra en proceso de traducción. Ya he podido empezar con la revisión técnica de algún capítulo y me parece también una gran obra. Enhorabuena, de verdad, Dr. McGill. Reitero mis agradecimientos por esta enriquecedora charla. Esperemos poder repetirlo pronto. Mis mejores deseos hasta entonces. Yes, Ultimate Back Fitness and Performance is really the next book to shift into regaining athleticism. Bueno, Manu, mio amigo. Oh, thank you, Stu. Muchas gracias.
Thank you for your professionalism and your support of our lifetime of work. Sea cual sea tu objetivo, procura que la salud se anteponga a cualquiera de tus propósitos. Nos vemos.